A mucha gente le gustan las matemáticas, a otros les gustan más las letras. Es más, cuando uno estudia, le dan a elegir si ciencias o letras para luego determinar qué tipo de carrera va a seguir. En cualquier caso, las matemáticas, los números están implicados en la vida de cada uno de todos los seres vivos, y digo vivos de la Tierra porque de alguna manera también nosotros contemplamos a los animales dentro de esas matemáticas. Estamos inmersos todos dentro de esos números. Aunque no te gusten los números, eres un número. Cuando naces tienes una fecha de nacimiento y cuando mueres tienes una fecha de muerte. Cuando haces cosas en la vida, pues no sé, comunión, vida, trabajo, familia, hijos, siempre hay un acontecimiento que tiene un número. Nuestra onomástica tiene un número y un día y un mes. Bueno, en definitiva, que hasta nuestro perfil tiene un DNI, ¿verdad?, de cara a organismos oficiales donde aparecemos marcados con esos números, ¿no? O sea, que quieras o no quieras, estás rodeado de matemáticas por doquier. Tu nombre y apellidos tiene un número también. Todo se puede descomponer a una mínima fracción y te dice de alguna manera tu nombre y apellidos qué es lo que has venido a hacer y qué es lo que vas a hacer con la fecha de nacimiento, ¿no? Y vives en un número, vives en una calle que tiene un nombre, que se puede traducir y desmembrar en números, igual que el número, igual que el piso, igual que la casa, y eso puede traerte buena o mala suerte en un momento determinado. O sea que, de alguna manera, los números están muy presentes en nuestra vida. Acompañan el día de hoy en Luces en la Oscuridad y también en Tierra de Sueños. David, muy buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, David, bienvenido. Gracias. ¿Hasta qué punto nos mandan, nos ordenan, nos guían los números, nuestros números? Bueno, la verdad es que nos guía más de lo que podemos llegar a imaginarnos. El tema de la numerología lo contemplo como un lenguaje. Comencé con el tarot, con la baraja española y al final hubo un momento en el que me di cuenta de que los números me transmitían más que el tarot. Y entonces empecé a crear un vínculo y me di cuenta de que cada número es una vibración. Entonces, a medida que vas investigando, pero en plan ir haciendo, tampoco obsesionarse, porque las obsesiones nunca son buenas, pero con el transcurso de los años sí que es verdad que he ido descubriendo que hay más vínculo con los números y nuestra propia personalidad de lo que nos llegamos a imaginar. Uh-huh. Es verdad que uno, sabiendo su número de destino, su número de vida, su número de muerte, su nombre y apellidos desgranados a una sola dimensión numerológica, puede saber a qué ha venido a hacer o cuáles son sus peculiaridades, particularidades, características. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero con tu permiso me gustaría hacer un enfoque directo, aunque varía un poco de lo que me cuestiona, porque quiero exponer aquí como una especie de historia, tipo cuento, como si fuera para los críos. Entonces ahí veréis por dónde voy a... Entonces, con tu permiso, voy a desmembrar los números del 0 al 9. Me parece estupendo. Y así hacemos un ejemplo directo de... Muy bien, muy bien. Entonces, por ejemplo, comencemos. El 0. El 0 es todo y nada al mismo tiempo. Es una caja. Lo contiene todo y no contiene nada. Están todas las opciones infinitas, están ahí. Pero el 0 por sí solo no es nada, porque está ahí. Entonces, para coger esta historia y como si fuera una especie de cuento, vamos a utilizar la palabra coche. No tiene sentido, pero ahora lo tendrá. El 0 es todo y es nada, está todo ahí metido, pero no, bueno, por sí solo no tiene sentido. Entonces resulta que metemos la mano simbólicamente, sacamos una bolita y esa bolita aparece coche. El hecho de que aparezca coche significa el 1. El 1 es el concepto que sale de la nada. Por lo tanto, hemos dejado el 0 para sacar el 1. El 1 es coche. El coche es muy amplio. Puede ser que lo venda, da igual. La cuestión es que el 1 es la idea, es el concepto, ¿vale? Cada número por sí mismo tiene millones de evoluciones, pero claro, tenemos que ir paso a paso para que la gente vaya asimilando un poco el concepto. Tenemos el 1, hasta ahí todo perfecto, que es coche. ¿Qué pasa? Podemos vender un coche, no sabemos lo que hacer. Eso significa que ya estamos dando paso al 2, a ver qué hacemos con ese coche. Entonces resulta que me voy a comprar un coche, ya es el 2. El 2 es la vibración de querer comprar un coche en este caso. El 2 que significa que ya empiezo a hablar, que empiezo a mirar, pero ya estamos pasando del 1 al 2, o sea, de un modo así. Pero no significa que me lo vaya a comprar.
significa que ya hemos dado el paso. Entonces ahora, por ejemplo, imaginemos que ya definitivamente decido comprármelo, el 3. El 3 es la vibración en la que ya definitivamente se toma una decisión. No significa que se vaya a comprar, pero significa ya que se está decidiendo algo. Entonces, vamos como una especie de cuento. Y así, está porque muy bien, lo que no me interesa es contar aquí cosas que la gente lo tenga memorizado, me interesa eso, como una especie de cuentecito. Entonces, el 3 ya es una decisión. Puede que lo compre, puede que no, pero ya es una decisión. Ahora pasamos al 4. ¿El 4 qué quiere decir? Que al igual tú decides comprarte un coche, pero resulta que te lo quieres pensar. O sea, que no lo tienes claro. Es una duda. ¿Por qué? Porque ya antes de materializarlo en la compra, ya lo que quieres es mirar precio, si verdaderamente te interesa comprarlo. O sea, es una especie de reflexión ante el hecho de comprarse un coche. O sea, estamos ya, cada número, estamos abarcando una etapa. Uh-huh. Entonces, con el 4 estamos ahí en la ambigüedad. Uh-huh. Pero como ya hemos consultado amigos, nos hemos informado y hemos decidido comprarlo, pero entonces ya es la segunda vez que lo decidimos, entonces damos el paso al 5, porque en su tiempo lo decidimos, pero quedó ahí. Y entonces ahora el 5 es el que sí que ya va a tomar una decisión definitiva basada en la experiencia. O sea, el 5 es un paso más a raíz de las reflexiones. Pero no significa que te lo vaya a comprar tampoco, porque claro, va evolucionando. Y entonces el 6 es el que ya de algún modo definitivamente te obliga ya a comprarlo o no comprarlo, pasar página. El 6 ya es un número bastante potente. Entonces tienes que tomar una decisión. Y ahora, a ver cómo lo explico, porque el 7, desde mi punto de vista, es el número más complejo que a mí particularmente me cuesta interpretar, porque el 7 es un número que materializa todo lo que contiene el 0 y va en cuestión de... es como muy radical. Entonces, ¿el 7 qué significaría? Que te compras el coche y resulta que te sale mal, o resulta que lo vendes, después lo revendes y por un dineral. En fin, pasan cosas que no controlas. O sea, es un número que se escapa a nuestro control, ¿vale? El 8, ¿qué significa? Que el 8 es un número bucle, que no termina de ver qué pasa con el coche, que si seguimos... O sea, es como un bucle. Por lo tanto, el 8 es un número muy, muy delicado, porque si te mueve la energía del 8, siempre vas a estar dando vueltas y por fin tenemos el 9, que cuando ya definitivamente decimos, oye, mira, no quiero comprarme el coche, o me lo compro, pero que ya pasas página. Al igual no te lo compras, pero ya has decidido pasar página... Entonces esto sería un poco, no sé si ha podido quedar claro, pero sería un poco el concepto general de cada número. ¿Es lo que te gustaría que quedara claro hoy? ¿Es esto lo que te gustaría que quedara claro? Sí, porque cada número hay que tener en cuenta que cada número tiene sus propias vibraciones. A veces incluso utilizando la lógica, si vemos los números ya de por sí, por ejemplo, yo los clasifico en 3 categorías: los curvos, los lineales y los semicurvos o semilineales. Por ejemplo, el 1 es un número muy lineal, es un número rígido. Bueno, el 2 es como semilineal, aborda un poco, en fin, cada número en sí tiene sus propias vibraciones. En David, entiendo yo que cada número corresponde también a una persona. Una persona puede tener un número o 2 números de referencia, ¿no? El de la vida, ¿cómo es eso? El de la vida, el de cómo te ven y el cómo te presentas en la vida, ¿cómo es? Sí, bueno, a ver, yo ahí tengo que ser honesto y sincero. Yo en el tema este del número de la vida nunca he entrado, porque no me ha motivado a entrar. Yo me limito a que una persona, cuando me dice un número, yo percibo sensaciones. A veces es más complicado expresarlo con palabras que el hecho de percibir. Me llegan sensaciones, pero hay que... Otra cosa que me gusta es que no me gusta saber nada concreto, porque me condiciona. Si alguien me dice, oye, ¿cómo me va a ir en el trabajo? O sea, que mi jefe... No, yo normalmente no tengo consulta ni quiero, porque yo lo hago en plan, pues... Otra cosa que también me gusta dejar claro, que yo con los números no quiero ni nunca intento adivinar el futuro, porque eso no... Lo que me interesa de los números es que encuentro tendencias. A una persona le digo las tendencias, pero no le digo lo que le va a pasar ni nada, porque no... Por ejemplo, hazme un ejemplo. Yo te llamo por teléfono y te digo, oye, David, mírame... Mira, por ejemplo, perdona que te corte. ¿Cómo va esto? Por ejemplo, imagínate, ahora yo quiero que pienses en una situación, persona o algo, incluso no hace falta que me digas nada. Simplemente, o si quieres me dices, estoy pensando en una persona, algo, pero algo que pueda hablar en antena y que después, depende de lo que diga, que tampoco vayamos. Pero lo que me interesa es que tú, en mente, no me digas nada, me dices, oye, voy a pensar algo relacionado a una persona, o no me digas nada, pero necesito que me digas un número del 10 al 99, porque los números del 0 al 9 por sí solo es la plantilla. Entonces del 10 al 99. Me tienes que decir uno pensando en lo que tienes en mente. Y entonces pensando.
Bueno, ¿hago de amigo o de enemigo? No, o nos reímos un poco. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que una de las cosas que también me gusta es que no tengo miedo a equivocarme, porque el hecho de hacerlo pensando que tengo que acertar me condiciona, entonces yo me dejo llevar. Y si, por ejemplo, digo una información y no le suena, no pasa nada, porque el hecho de estar pendiente si tengo que acertar a mí me perjudica, por lo tanto yo me dejo llevar y ya está. Y después que pase lo que tenga que pasar, ¿me explico o no? O sea, yo te tengo que dar un número y te venga a la mente. Sí. Vale, el 13. 13. Ahora lo que quiero es que cuando yo diga algo, pues no hay problema. Si no le suena de nada, lo dice que no tengo problema, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué me ha dicho el 13? Sí. Bueno, el 13 en este caso en concreto, porque claro, otra persona me diría el 13 y a lo mejor sería, en este caso en concreto, las energías se están removiendo para el 13, para algo que estás pensando. No sé si es personal o no, pero yo sí que ya te puedo facilitar una información que me llega. La información es que, como si esa persona, ese lugar, lo que sea, pero es algo que va a pasar a ponerse en práctica. Es como si algo que hubiera estado en su tiempo como una idea se va a poner en práctica y no hay marcha atrás y se va a poner por lo bueno o por lo malo. O sea, es una cosa de decir, hasta aquí todo ha sido idea, pero ya se va a rodear todo para que se materialice, porque el 3 es un número muy potente que lo que hace es que manifiesta todas las energías del 1. Entonces a mí sinceramente me da buenas energías, buenos rollos y incluso tiene la esencia de que parece que toque ya, que se tiene que materializar sí o sí, porque ya... O sea, como tú nos has explicado antes lo que significa el 0 hasta el 9, te riges de alguna manera entre como esos plantilla, números, sí. Como plantilla, pues para decir, bueno, si el 1 tiene estas características y el 3 también, la idea o el pensamiento va por aquí. Sí. ¿Qué hubiera pasado si te hubiera dicho yo 77, ya que es un número complicado? No, sí, a ver, no hubiera pasado nada porque la información me llegaría igualmente, porque, o sea, me llegaría una información, da igual que el número que diga, es que no, o sea, ahora por ejemplo, si quiere puedo interpretar el 77. Sí, pero imagínate con la misma idea. Con la misma idea el 77. Bueno, pues el 77, en este caso en concreto, me confirma, es curioso, pero me confirma de que como el 7... habíamos dicho que era la materialización, pues en este caso se va a favorecer para que se materialice de buen rollo, porque hay un doble 7. O sea que en este caso me está confirmando de que el 13 no iba mal encaminado, porque un doble 7 es que se dejan los malos rollos y se va a materializar cosas positivas. Y además, o sea, se va a rodear todo para que esa cosa se manifieste. Qué maravilla. El 7 en el tarot el número 7 es el carro. Sí. Es el carro, es la fuerza, ¿no? Remueve todo. Lo que pasa es que es un número que se escapa un poco. Es como una especie de tormenta que puede arrasar o no puede arrasar. A lo mejor una casa la deja tal cual y otra la destroza. El 9 es muy espiritual. Sí, bueno, el 9 viene a ser un poco como el final del ciclo, o sea, es como una especie de decir, aunque no se materialice una idea, pero el 9 es como pasar a otra etapa. Por ejemplo, tiene una idea y llega el 9, pero no se hace esa idea en marcha, pero da igual, comienza otra. O sea, el 9 es pasar un poco página para cosas nuevas o algo que ya estaba. Hace muchos años, y digo hace muchos años, David, porque ya llevamos 35 años haciendo este programa y algo hemos aprendido de todos estos temas, ¿no? Además, nos hemos implicado de tal manera, pues para saber con quién hablamos en un momento determinado y un servidor fue a hacer incluso hasta cursos de numerología con Gladys Lobos, una gran numeróloga que había aquí en Barcelona, que no sé si sigue viva todavía o no, ya tiene una edad cuando la conocimos y venía también al programa y bueno, nos enseñó porque venía también a la radio y yo fui a algún que otro curso suyo, porque es un tema bonito, es un tema muy interesante y me explicó y me hablaba del el número de la vida, de cómo tú te presentas ante la vida, ante las adversidades y el número de cómo a ti te ve la gente. Una cosa es tu fecha de nacimiento llegada a su mínima expresión, pues no sé, el que ha nacido el 1 de enero de 2000, por ejemplo, pues 1 más 1 más 2000, pues sería 2 más 1, 3 más 1, 4, el 4. Ese sería el de nacimiento. Y luego sí llevamos el nombre y apellidos que están registrados en tu libro de vida, ¿no? También lo llevas a la mínima expresión y eso te da también otra respuesta, con lo cual dices, tengo un número, el 4, y tengo el número, el 6, pues según lo que tú has dicho, así es como es la persona y así es como la ven. Es muy interesante ese tema y hemos hecho incluso ejercicios aquí en el programa de cara a la gente, pues ahora tenéis que hacer esto, ¿no? Y me parece muy, muy, muy bonito. Pues me alegro mucho que lo trabajes, David, y es una
es una materia que desde luego te hace descubrir cosas que tú ni tan siquiera te imaginabas, ¿no? Sí, a nivel personal te ayuda porque te ayuda a ver las cosas de otro modo. Incluso, por ejemplo, suena un poco chiflado, pero a veces incluso viendo una matrícula de un coche, pues yo percibo un poco el propietario del coche, cómo puede ser, cómo no. Da igual que me equivoque, no, nunca lo sabré porque no lo voy a preguntar, pero el hecho es que no me planteo, y por ejemplo, perdona que quiero aclarar una cosa, cuando hemos dicho, por ejemplo, que la plantilla es el del 0 al 9, bien, yo no uso eso una plantilla, eso es una plantilla que está ahí, pero por ejemplo, uno me puede decir una cosa diferente en función de quién me lo pide, ¿no? Pero sí que es verdad que una plantilla tiene que haber, y aparte que me interesa que la gente pues tenga un poco las ideas muy claras. Bueno, pues David Rivero, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Que vaya bien. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.